Presidenta, Dalila Escobar de Proceso. Primero preguntarle, bueno, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, bueno, en parte de esta carta, que fueron 5 hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del Poder Judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores, ¿no?, políticos. También, bueno, aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia, porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente usted ahora como presidenta de México y como sucesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí, de una reforma al Poder Judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos, bueno, que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo era, ¿no?, de la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico, en un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Pues es como, la verdad, no sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando
de una decisión del pueblo de México. Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México, no se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues lo digo. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es uno del, pues obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, que decida él. Bien, gracias, presidenta. En otro tema, lo que tiene todo lo relacionado, lo que ha estado relacionado con el caso del gobernador Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. Si bien, bueno, pues ha dicho, ya lo había mencionado usted, que no se habían encontrado pruebas. Bueno, pues la pregunta surge en torno a todo lo que se ha dado alrededor de estos señalamientos y de por qué el foco en el gobernador. También lo que tiene que ver, por ejemplo, desde la denuncia que hizo el propio Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado, lo sabemos, en el entorno de la detención de la captura de Ismael Zambada, quien incluso lo había denunciado al exgobernador por cuestiones de negocios ilícitos mediante empresas favorecidas por el erario estatal, pero también quedaron pendientes otras denuncias por enriquecimiento inexplicable que no se concretó. Bueno, pues iba en esa ruta porque, bueno, se dio justo en el momento en el que se da toda esta situación del asesinato que generó días después violencia en el estado, pero también todo lo que ha pasado en torno a lo que sucedió con el vuelo, si se dio o no con esta salida del gobernador Rubén Rocha el día en que se detuvo al Mayo y, bueno, que se llevó a él y a uno de los hijos de Joaquín Guzmán a Estados Unidos, donde pues ahí continúan. Y también, bueno, porque lo que se ha mencionado es que no hubo tal salida del gobernador, que hubo la salida de un vuelo, pero en el que no iba él. Él mostró un documento de bitácora, sin embargo se ha hablado de que podría ser no contundente, como si, por ejemplo, la muestra del pasaporte con el sello o alguna imagen donde pudiera corroborarse que en efecto fue él quien estuvo en Estados Unidos. De hecho, a partir de una investigación que se publicó, incluso un proceso, el propio gobernador ha acusado a periodistas como Luis Chaparro, incluso también a periodista Azucena Oresti, de orquestar riesgos alrededor suyo, una campaña, y el propio reportero también ya ha denunciado amenazas a partir de este tipo de señalamientos públicos por parte del servidor público. Independientemente del informe que se espera por parte del gobierno de Estados Unidos, en México hay aparatos de inteligencia, no está el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Cuándo se va a presentar por parte del gobierno un informe en torno a lo que han recabado respecto de esta investigación y qué sucede con Estados Unidos? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no se ha dado este informe para tener mayor certeza y evitar que se diga o se niegue cierta información, sobre todo para dar certeza al pueblo de Sinaloa? Sobre el caso del gobernador, en todo caso es la Fiscalía General de la República que atrajo el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ellos pues están haciendo en todo caso la investigación, ellos son los que tendrían que informar, y yo creo que no hay que especular, sino sencillamente pues si hay algo pues que se diga si hay algo, y si no pues también que se deje de especular sobre esto. Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos. Porque el tema es cómo es que se da esta detención. O sea, no olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios. No estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes. En eso todos estamos de acuerdo, que quien delinque debe de haber cero impunidad. Pero veamos qué pasa. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención que no es una detención que venga de instancias
del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Entonces, eso sigue, o sea, que se dé toda la información. ¿Quién está en esta investigación? Y todo, es la Fiscalía General de la República. Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque es acusar a alguien sin pruebas, pues no es bueno. Entonces hay que hacer que actúen las instancias correspondientes. En caso de que resulte responsable el gobernador, que se proceda conforme a como debe Cualquiera, ser. no hay impunidad, o sea, hay cero impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas, pues que se presenten. Presidenta, ya ha sido tema este asunto de que Estados Unidos no entrega la información y además a qué lo atribuye. A final de cuentas, como bien menciona, antes de la detención no se tenían estos niveles de violencia que en Sinaloa, y el expresidente hablaba de una corresponsabilidad de Estados Unidos por provocarle de alguna manera. ¿Usted considera lo mismo, pero sobre todo por qué o a qué atribuye que Estados Unidos, y si se lo han pedido directamente en algunas de estas reuniones? Sí, en su momento lo hizo el presidente López Obrador por escrito y es el que haya cambiado la administración, el gobierno, no quiere decir que esa carta no deba ser respondida. Hay continuidad, entonces todavía es importante que se dé respuesta a ello. Gracias, Presidenta. Y finalmente, nada más por no dejar pasar, mencionaba en un asunto también de… Y repito, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, la Fiscalía está haciendo su trabajo y nos corresponde también disminuir los índices delictivos. Pero hay que saber por qué, qué hubo detrás exactamente. ¿Sería pertinente que en algún tiempo determinado la Fiscalía ya nos dé un informe de los avances de su propia investigación aquí en México? Pues le corresponde a la Fiscalía. Nosotros lo que tenemos con ellos ahora pues es, buscamos más coordinación para la actuación permanente, pero ellos tienen autonomía y definen si se informa o no. Le mencionaba… ¿Y cómo? Porque también hay líneas de investigación que tienen que ellos guardar para poder seguir desarrollando. Y bueno, le mencionaba finalmente el caso, por no dejar pasar, mencionaba usted un asunto de austeridad. El caso del diputado local en Coahuila, Antonio Flores, pues es un empresario también carbonífero con contratos de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues también legislador local, a quien bueno se le señalaba por estar viajando en un Lamborghini en calles de Musquis. Evidentemente, bueno, pues eso pudiera parecer apegado a lo que tiene derecho, a final de cuentas. Sin embargo, bueno, pues estaría un tanto en contra del asunto de la austeridad, pero sobre todo por ser una persona que además de ser un servidor, un legislador, pues tiene contratos de una empresa en una zona donde sabemos pues también hay condiciones precarias laborales, en donde hay incluso que estas condiciones precarias han generado la muerte, por ejemplo, el caso de mineros. Sabemos toda esta zona de Musquis, Sabinas, en donde se han dado accidentes que por un lado tenemos la cara de de las condiciones en las que trabajan estos mineros y por otro lado tenemos este tipo de exhibiciones de alguna manera y este tipo de lujos que tienen algunos servidores que además de tener un salario que viene del erario, tienen contratos que también viene del erario. Podría haber a lo mejor una revisión para que no hubiera esta tal vez duplicidad y también pues ¿qué opina en torno a que se den este tipo de cuestiones? Gracias, Presidenta. Mi opinión es que un legislador no debe tener contratos con el gobierno.
Esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello, porque no se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios, empresarias y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno. Incluso lo planteé para algunos casos de en su momento de Morena, que había empresarios y yo dije, bueno, a ver, se separan de su empresa para evitar cualquier conflicto de interés. Hay que predicar con el ejemplo siempre. Y si hay algún conflicto de interés, pues que se plantee. Si no está legislado, pues hay que ver cómo se legisla, porque no es correcto. Muchas gracias.